buenos días hermanos, Dios les bendiga donde quiera que estén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a usted desde este rincón en el cual estamos aquí reunidos muy contentos, listos y prestos para aprender de su palabra, para cantarle, Señor. Sabemos que esto le agrada a usted, que siempre estemos reuniéndonos y hablando de su palabra. Gracias porque nos dejó establecido todo en orden. Nosotros somos los que a veces no cumplimos de la manera en que usted lo quiere, Señor. Pero te rogamos que por favor nos orilles a eso, a que podamos hacer y poner en práctica lo que aprendamos. Por el mensaje de esta mañana, que las palabras sean suyas, Señor, y no humanamente redactadas. Así que, Padre, por todo lo que vamos a hacer esta mañana, sea dirigido por usted. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, en esta hermosa mañana vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 396. Si fui motivo de dolor. 396. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Estamos aquí nuestros hermanos nuevamente, un día más en escuela dominical, esperando de que tú estés ahí colocándote, ubicándote con tu Biblia, con tu libreta de notas, tratando de que no te distraigas, atento a lo que vamos a aprender esta mañana. Solamente decirte, estamos orando por vosotros y decirte también que confiemos en el Señor y empecemos cada día a tener esa relación más íntima con Él por medio de la oración. Así que todavía tenemos esa situación de cuándo vamos a poder estar en el templo. Todavía no se pueda decir con claridad y con contundencia a qué momento vamos a reunirnos, pero tenemos la fe, querido amado hermano, que un día vamos a estar en el Santo Templo, pero mientras tenemos que ser probados, pasar por fuego, para poder nosotros ser creyentes refinados, firmes y sobre todo
que Dios pueda limpiar nuestras vidas a través de estas cosas que suceden. Para nosotros es la victoria que vamos a alcanzar, porque en el debido momento vamos a estar ahí reunidos en su santo templo. Ánimo, hermanos, no se desanimen. Estamos orando por aquellos que están en crisis, dificultades, en sus colonias, en todas esas partes que probablemente hay enfermedades. Solamente ten fe y el Señor va a hacer la obra y Él tiene el control de todo. Solamente tú tienes que ser fiel, mantente fiel y el Señor abrirá puertas para tu vida. Hermanos, anunciarte hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio de culto evangelístico. No te lo pierdas. Estaremos estudiando el libro que estaremos empezando hoy esta mañana y juntamente terminamos también en la noche. Así que no te lo pierdas. El Señor tiene un mensaje maravilloso para nosotros y no olvides esto, que hay que darle el tiempo al Señor, ¿verdad? Eso es importante, porque a Dios se le da el primer lugar sobre todas las cosas. No tenemos que ser creyentes débiles, sino firmes en el Señor para poder cada día demostrar que nuestra vida en el Señor debe de ser de esa firmeza y de esa posición como verdaderos hijos de Dios. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Nosotros, nuestros hermanos aquí desde casa, te saludamos y estamos muy contentos de saber de tu vida. Estamos orando, queremos estar en el templo, pero todavía estas cosas tienen que pasar un proceso, y eso es lo que vamos a ver esta mañana a través de la escuela dominical. Qué respuesta tener hasta este momento por la crisis que estamos llevando. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bien, vamos a seguirle cantando al Señor. Lo vamos a hacer con el himno 483. Hay un nombre nuevo en la gloria. Amén. 483. Cantemos todos. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío
el mensaje, vamos a cantar el himno 313. Abre mis ojos, dirigido por el pastor Said. Amén. Hermanos, antes de iniciar el tema de esta mañana en escuela dominical, ubícate en un lugar donde no te vayas a distraer, pon a tu lado la palabra de Dios para que tú puedas comprobar con la Biblia lo que vamos a hablar esta mañana, y asimismo si tienes una libreta de notas ahí con tu lapicero, tu pluma, puedes tenerlo al lado para hacer tus apuntes y puedas estar concentrado en lo que hoy el Señor nos va a hablar esta mañana. Así que vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, hermano. Vamos a ir a Zacarías. Y vamos a buscar ahí el capítulo 5, verso del 1 al 11. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Yo empiezo un versículo, tú lees el otro. Vuelvo a repetir la cita para aquellos que se están ubicando. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 5, verso del 1 al 11. Esta mañana vamos a meditar en esos 11 versículos. Así que vamos a leerlos de una manera antifonal, participando cada uno de nosotros al momento de leer. Así que ponte atento. Zacarías capítulo 5, verso del 1 al 11. Dice la Biblia: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permaneceré en medio de su casa, y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron a la tapa del plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos.
Dijo al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Todos el 11. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Amén. Vamos a pedir que dirijamos nuestra oración al Señor, inclinemos vuestro rostro y oremos. Padre nuestro, gracias te damos por un día más de vida que tú nos has dado esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes en medio de una crisis que estamos viviendo, de enfermedades. Creemos firmemente que tú tienes el control sobre nuestras vidas, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están siendo oprimidos de repente por medio de estas necesidades que estamos pasando, Señor. Ruego que en este momento tomes mi vida y que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada. Hazme digno, Señor, de poder ser tu instrumento esta mañana. Padre, gracias por este momento que hemos estado aquí y que vamos a compartir tu palabra. Toca las mentes y los corazones de aquellos que están viéndonos y aquellos que nos están escuchando también y aquellos que estamos alrededor de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver ahí algo muy importante que Zacarías nos lleva a nosotros. Antes de todo, recordar que frecuentemente en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Zacarías, significa Jehová recuerda. Y esto es lo que hablamos de Zacarías, cuando en el Antiguo Testamento frecuentemente significa Jehová recuerda. Ahora, pero el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 5, en este pasaje encontramos una exhortación del carácter y juicio de Dios sobre el pecado donde lo condena y lo castiga. Yo te quiero decir que Dios no le agrada el pecado. Él lo condena, Él lo castiga. Y aquí vemos que está estimulando al pueblo de Dios a que permanezcamos fieles sin contaminarnos para la esperanza y victoria que alcanzaremos como hijos de Él. Vuelvo a decirte lo que es Zacarías, que significa Jehová recuerda. En este pasaje encontramos una exhortación del carácter y juicio de Dios sobre el pecado donde lo condena y lo castiga, al pueblo de Dios a que permanezcamos fieles sin contaminarnos para la esperanza y victoria que alcanzaremos como hijos de Él. Por eso hoy he titulado el sermón de esta mañana, basado en este texto, lo he llamado de esta manera en una interrogante: cuidado con ignorar. Cuidado con ignorar. ¿Por qué razón te digo esto? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través de todo el bosquejo de esta mañana. Cuidado con ignorar. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, el mundo entero, cuando hablo del mundo, el cosmos en griego, todo el mundo, la tierra, está siendo atacado por las guerras, y eso lo hemos visto ya. Está siendo atacado por las guerras, las enfermedades, las plagas y la muerte. Y todo esto tiene una causa, querido amigo y hermano. Todo esto tiene una causa. Y es que es el pecado. Dios, la santidad de Dios, no soporta el pecado. Dios no soporta el pecado. Por eso siempre ha utilizado diferentes medios para señalar, describir, delatar el pecado y advertir sobre él mismo. El pecado es suciedad que no puede mezclarse con la pureza de Dios, querido amigo y hermano. No se puede mezclar el pecado con la pureza de Dios. El cristiano verdadero está en un proceso, ¿saben de qué? De purificación. Ahora, pero cuando cae en pecado, cae sobre él una mancha que es vista por todo el mundo. Por esta razón, el cristiano debe de luchar constantemente con el pecado, contra el pecado. ¿Por qué? Sea cual sea la forma del pecado, hermanos, lo condena a Dios y lo castiga. Y hoy estamos viendo circunstancias que estamos viviendo y son difíciles.
Y está diciéndose cada uno, preguntándose por qué razón estamos en esta situación difícil de nuestra vida. ¿Por qué están las enfermedades? ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué las plagas? ¿Por qué la muerte se está viniendo? Es porque a Dios no le agrada el pecado. Y Él lo está condenando. Y Él condena el pecado y lo castiga. Ahora bien, ¿por qué razón te digo esto? Porque hoy vamos a estudiar 3 propósitos del cuidado. Cuidado con ignorar. ¿Por qué? Número 1, cuidado con ignorar porque Dios señala el pecado. Vean los versículos ahí 1 y 2 y después saltamos al verso 6. Mire lo que dice. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, que de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Vean el verso 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Hermanos, un rollo acá, un rollo que se está viendo en este pasaje, es la ley, la voz de los profetas. Y vemos algo importante porque hay 2 hechos que debemos notar en estos versos. Número 1, vamos a decir, por el antes que nos refleja aquí la ley y la voz de los profetas. En esta ocasión, las 2 visiones que miramos ahí de este capítulo están destinadas a estimular al pueblo de Dios a que esperase que su tierra sería limpiada de malhechores y de impiedad. Dios estaba señalando al pueblo aquí. Dios estaba dándole advertencia y Dios les estaba diciendo que esto tenía que suceder para ser limpiada de los malhechores y de la impiedad. La visión del rollo que miran ahí en el versículo 1 y 2, de ese rollo volador que habla ahí Zacarías, de un rollo volador, describe, ¿saben el qué? El juicio de Dios sobre los individuos pecadores. La visión de la mujer que vemos ahí también dentro de un efa es la medida. Cuando miramos a una mujer dentro del efa, no es que van a ver ustedes una mujer metida en un efa. ¿Qué es un efa? La medida. Esto simboliza la determinación de Dios de eliminar de Israel el principio mismo del pecado. Dios dijo aquí, vamos a eliminar el pecado porque a mí no me agrada el pecado y por tanto vamos contra el pecado. La primera de estas es una visión de la eliminación, querido hermano, de la maldición atraída sobre la tierra por sus delincuentes, especialmente cuando hablamos de los ladrones y perjuros. Las 2 formas que toma aquí el delito en una comunidad ruda como lo de los exiliados que habían retornado a Judá, hermanos, el profeta dice ahí que ve un rollo gigantesco, dice él, en el cual están escritas todas, ¿saben qué? Toda suerte de maldiciones que vuela por el aire. Entra en las casas de todos los ladrones y perjuros de la tierra y los destruye como una plaga. Es lo que estamos viviendo hoy. Zacarías estaba bien despierto cuando empezó esta visión. Vean ustedes, no es necesario que un ser humano se meta a la casa de una persona para darle el castigo, sino que está en el aire, un virus que está y llega a la casa tuya sin necesidad de tocarte la puerta, llega y destruye. Dios estaba tratando con el pueblo y le estaba haciendo ver que tuvieran fe y que se dieran cuenta que a Él no le agrada el pecado, y nuestra nación, nuestro mundo entero, en esta actualidad, haciendo un contraste en lo que estamos viendo con Zacarías, estamos viviendo los mismos tiempos, querido hermano. A Dios no le agrada el pecado, y esto es consecuencia, todo lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado, porque las personas no se quieren arrepentir, quieren seguir en su misma blasfema, quieren seguir robando, quieren seguir mintiendo, quieren seguir haciendo maldiciones sobre todo esto. Estas naciones. Vean el verso 1, que quiero que entendamos algo.
De nuevo alcé mis ojos, dije, y miré, y aquí un rollo que volaba. Dice que volvió la cabeza, levantó la vista Zacarías, y vio un rollo que dice ahí, que volaba. ¿Sabe qué emplea aquí este vocablo común para la piel o un pergamino? Eso es lo que hace ver ahí, es un pergamino sobre los cuales se escribía. ¿Se escribían en pieles o se escribían sobre esos pergaminos? El rollo dice que estaba desplegado como una hoja gigantesca. Eso es lo que vio ahí Zacarías. Y volaba, dice él, en rauda. ¿Qué es rauda? O sea que iba velozmente avalanchando. Persecución de su objeto, como una ave de presa. Eso es lo que estaba viendo ahí. Aparentemente procedía del cielo. Miren por qué dice esto. Vean el verso 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Vean ahí. Y vendrá a la casa del ladrón y la casa del que jura falsamente mi nombre. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Lo que indicaba que era un juicio procedente del trono de Dios. No era cualquier cosa lo que estaba viviéndose. Era el juicio de nuestro Dios. Ahora miren algo importante, el verso 2. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Le dice. Y respondí, veo un rollo que vuela, el de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Vean ustedes que la dimensión del rollo acá, 20 codos de largo, dice ahí, mire, y 10 codos de ancho. Eso quiere decir 9 por 4,5 de metros en el verso 2. Y esto es una indicación de la cantidad de maldiciones que estaban escritas ahí. Ahora, yo no sé cuánto será en estos momentos 9 por 4,5 de metros. Pero imagínense algo así. Y todo lo que iba a estar escrito ahí era la maldición. La cantidad de maldiciones que estaban escritas ahí. Ahora bien, el ángel intérprete preguntó a Zacarías, ¿qué ves? Le dice. Vean el verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Le dice. Zacarías dijo que veía un rollo volador de 10 metros de largo por 5 de ancho. Ahora bien, el códice, cuando hablo del códice son los manuscritos bíblicos, los mensajes antiguos, y que son escritos, hechos a mano sobre pergaminos de piel de cordero o de cabra o de asno, y esos eran los mensajes que salían ahí en ese tiempo. Ahora, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hermanos, son copias de los documentos originales aquí que estamos viendo. No estaba enrollado, quiero decirte, sino estaba desplegado, abierto. Y vean qué importante esto, con una gran hoja para que se pudiera leer de ambos lados. Así estaba abierto, porque mire lo que dice en el capítulo 5, verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, dice ahí, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Estaba desplegado, abierto. Hermanos, su gran tamaño era por coincidencia o intencionalmente del mismo tamaño del tabernáculo, quizás sugiriendo con ello, hermanos, que los juicios contenidos en el rollo estaban de acuerdo con la santa presencia de nuestro Dios Todopoderoso en medio de Israel. Su posición suspendida, volando o flotando, facilitaba su desplazamiento y rápido ingreso en todas las casas de los ladrones. El que hurta es un ladrón y perjuros. El que perjura es el que jura falsamente para castigarlo. Y eso es lo que Dios va a hacer con aquel que no quiera arrepentirse, porque Zacarías, tanto él
interpreta las visiones, él estaba enseñando a que se arrepintiera un pueblo, a que el mundo entero se arrepintiera, como hoy Dios nos está alertando, querido amigo y hermano, que no desfallezcamos, sino que nos mantengamos firmes y que cuidado, porque si nosotros descuidamos la grandeza de nuestro Dios, el castigo de Dios es irreversible para la vida del ser humano. Ah, dirá usted, pastores, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué lo otro? Porque queremos ver quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Ay, que tengo miedo a la pandemia, al coronavirus, le tengo miedo a lo otro. ¿En quién has creído tú entonces, querido amigo, hermano? Creyente aguado, entonces Dios quiere que nosotros seamos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? Entonces quiere decir que la pandemia me tiene que tapar la boca para que no predique. No, querido hermano, eso no me va a detener. Y morir en Cristo es lo que Dios quiere de cada uno como hijos de Dios. Ahora dirá usted, pastores, que es injusticia la que estamos viendo. ¿Ustedes creen que los que se están muriendo, el 90%, hay que preguntarnos, ¿serán verdaderamente hijos de Dios? Querido hermano y amigo, Cristo tiene el control de sus hijos, fieles. Ojo, fieles. Fieles. ¿Qué es esto? Mi relación con Dios en una relación correcta, buena, íntimamente buena. Oh, pero usted, pastor, es que usted no sabe lo que está pasando. Sí sé lo que está pasando. A Dios no le agrada el pecado. Mire cómo está oprimiendo. Dice que va a llegar a la casa de los ladrones. Al que hurta es un ladrón. Y los perjuros, hay mucha gente que jura falsamente para castigarlo. Miren el verso 6, ¿qué dice? Y dije, ¿qué es? Le dice, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa, le dice, que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Le pregunta Zacarías al ángel, ¿qué es? La respuesta de él fue, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la iniquidad de ellos, la maldad, la maldición de todos ellos. Para traducir aquí iniquidad, la palabra iniquidad, hermano, se requiere un leve cambio. En el hebreo traducido también semejanza, o sea, de los inicuos. La condición de no ser una persona recta, ya sea en relación con nuestro Dios. Hay mucha gente hoy en día que no está siendo recto delante de Dios. La gente no quiere saber de Dios. La gente no sabe que la mejor solución a nuestros problemas y al pecado es venir a Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día la gente quiere vivir de una manera libertinaje en sus vidas y hacer lo que quieren en sus vidas, pero no quieren someterse a Dios. Vean, yo estoy segurísimo que hoy en día, hermano, hay personas ahorita en su casa que no están haciendo más que durmiendo. Eso es lo que ha provocado Satanás, el pecado, el enemigo. Porque como ya no vamos al templo, me voy a quedar haciendo otras cosas. Es más, algunos están haciendo otros quehaceres, pero menos estudiando la palabra de Dios. Si les cuesta leerla de lunes a viernes, no mienta que la va a leer el domingo. A saber cuántos de muchos de hoy en día, creyentes, tienen empolvada la Biblia y ni saben. Y es fácil, le vamos a preguntar a usted en su casa que le preste la Biblia. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes no la encuentran porque no saben dónde está. De tanto que nosotros nos hemos aislado, entre más nos aislemos de Dios, más a sí mismo ignorará nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque tú has dejado a un lado a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Mire que la palabra tierra, vean ahí en el versículo 6, la palabra tierra, ¿saben qué es esta? Esa palabra tierra se refiere a Tierra Santa, Jerusalén, Israel, a la cual estaba limitada la visión. Ahora bien, en contraste con esto, cuando habla de un efa que sale, mire, dice el verso 6, y dijo que este es un efa. En hebreo es epá, que es un canasto. Yo no sé cómo podría describir, pero la palabra lo dice
completamente, un canasto grande, usado como medida casera. Yo he visto canasto hecho de material así, no sé cómo se llama ese material. De eso, grande. Y ahí en ese canasto, el tamaño es aproximado del efa, la medida de capacidad más grande usada por los judíos. Era de entre 19 a 38 litros por ahí, o si no 22 litros en otras palabras, debido a que sería muy pequeño para contener a una mujer y meterse en esa canasta una mujer. Su tamaño era la visión y era de mucho mayor, al igual que el rollo de la visión anterior. El ángel indicó que el efa, la medida, porque él hace la comparación de la medida como un efa, representaba la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos podemos evaluar haciendo un contraste con esto, con ese tiempo, con el tiempo de hoy? Yo creo que ese efa no cabe el tamaño del pecado que esta tierra está ahora condenada. Porque muchos de nosotros hemos olvidado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo prefiero, querido hermano, no ser un creyente cobarde. Un creyente cobarde, cuando viene el problema a la iglesia, se va. Cuando viene una gripe, se va. Cuando viene una pandemia, se va, como la que estamos pasando hoy. Yo quiero vivir siendo un creyente firme, que en medio de las dificultades, en medio de esta crisis, sigamos adelante. Entonces, ¿en quién hemos creído? Número 2, miremos ahí, ahora por el ahora. Ya vimos el antes. Ahora que el antes era que los profetas nos anunciaron y anunciaron lo que venía para un pueblo pecador. Ahora miremos el ahora. Miremos 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. Vamos a leerlo, dice ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán, dice ahí, a las fábulas. La Biblia es la que tenemos ahora. Antes miramos que los profetas estaban ahí anunciando lo que iba a venir para el pueblo. Hoy tenemos la Biblia revelada aquí para vosotros. Y tenemos a los predicadores, la voz de los predicadores, la voz de los pastores, de los líderes que predican la verdad. Y Pablo le dice que predique, que no calle y que exhorte con toda paciencia. Amén. Más ahora es en este tiempo donde el creyente, donde los pastores deben de predicar la verdad. Porque habrán tiempos que se amontonarán. Ya habrá comezón, ya la palabra de Dios pasa a un segundo lugar de muchas personas. La gente no quiere vivir en santidad hoy. Ya la gente vive deliberadamente. La gente no quiere estar consagrada su vida con el Señor. Pastores, oye, se acomodaron ya. Ya no les importa más que vivir una vida con tal que se le pague su salario.
ya no vive una vida de fe, de consagración. Ya dejó de orar. Ya dejó de practicar lo que la Biblia enseña. Ya dejó de confiar en el Señor. Y viven una vida desordenada. Se creen vivir porque son más inteligentes que el otro, porque tienen mejores títulos, porque tienen mejor elocuencia, y con eso se conforman. Ya dejó el ser humano, el creyente, de escuchar la voz de Dios. Ya no le interesa. Pero como el pastor Zair Escobar se predica muy así, no me gusta que nos diga estas cosas, yo mejor me busco otro que me hable bien bonito. Ah, ese sí me gusta porque ese bien bonito habla. Y no me interesa, no me importa si tú no quieres escucharme, pero Dios te va a hacer entender a través de la palabra que las cosas que desagradan a Él, Dios las condena. Número 2, vamos a ver ahí. Cuidado con ignorar, porque existen algunas formas de pecado en el mundo. Miren las algunas formas de pecado que hay en el mundo. Vamos a Zacarías nuevamente, veamos el versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está del otro lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo, dice ahí, será destruido. Ahora, aquí quiero decirte antes de seguir hasta el verso 8, el ángel intérprete le explicó a Zacarías sobre el rollo. Y cuidado con ignorar, porque existen algunas formas de pecado en el mundo. Número 1, te voy a decir cuál. Por los que quebrantan el mandato que está en medio de las dos tablas. Por aquellas personas que quebrantan el mandato que está en medio de las dos tablas. Miren lo que dice el verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre, ¿qué dice ahí? La faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del otro rollo será destruido. Miren, el que ha quebrantado el mandato de Dios, dice la Biblia, que será destruido. Y dice, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo, ahí está, ¿ve? Será destruido. Hermano, el hecho de que el rollo estuviera escrito por uno y otro lado es una reminencia del lenguaje que describe las dos tablas de la ley que habla ya, miren, en Éxodo capítulo 32, hermano, Éxodo capítulo 32, verso 15, lo que estamos diciendo esta mañana. Miren, a eso se está refiriendo Zacarías. Dice la Biblia, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano, ¿qué dice ahí? Las dos tablas, Éxodo 32, 15, del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, miren, de uno y otro lado estaban, dice ahí, escritas. Hermanos, de hecho, la maldición del rollo está dirigida contra los que quebrantan el mandato que está en medio de las dos tablas. ¿Saben? El octavo mandamiento que prohíbe es robar. ¿Y qué dice el verso 3 de Zacarías capítulo 5? Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, ¿qué es hurtar? Dije yo. Robar. Vean lo que es el octavo mandamiento en Éxodo 20:15. Quiero que veamos a Éxodo 20:15. Para que miremos bíblicamente y que digan que no se lo inventó el pastor. Mire que dice ahí. No hurtarás. ¿Qué es eso? No va a robar. Pero muchos les están robando. Muchos roban. No diezman. Le roban al Señor. Roban sus ofrendas. No la ofrendan. Oh, es que este dinero no lo voy a ocupar para otra cosa. ¿Ese dinero para qué? No lo voy a entregar. Tú no lo das, siempre el Señor te lo va a quitar. Y hay de aquellos también que han robado también. Por otro lado, empresarios, negociantes,
que tienen sus empresas, que dicen que son empresas favorables a la sociedad y que más bien lo que está sucediendo es que están robando a un pueblo. Y mire otra cosa importante. El tercero que Dios castiga es el uso de jurar. Miren Éxodo 27, es otro el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿en qué dice ahí? Eso es jurar en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre, dice ahí, en vano. Así que, hermanos, los recipientes específicos de la maldición probablemente aquí representan a todos los que violan la ley de Dios. Ahora yo te voy a decir algo. Muchos hoy en día han violado la palabra de Dios, la ley de Dios. Nadie quiere someterse a Dios. Viven vidas liberales. En la casa, ¿qué es lo que hay? Música mundana, baile. Esto es un cumpleaños, mire qué bonito en TikTok, y yo lo he dicho siempre, es que es TikTok y es algo divertido, y siguen en lo mismo, y siguen haciendo videos para bailar, y creen que lo que están haciendo es agradar a Dios. Querido amigo, estás tirando maldición a tu vida. ¿Por qué razón? Porque no quieres vivir en orden. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso ya abarca todo tu ser, tu vida espiritual, tu relación con el Señor. Y es importante que si usted quebranta la ley de Dios, la palabra de Dios, en medio de todo esto, tú vas a tener castigo, querido amigo y hermano. ¿Por qué? Número 2, otra de las formas de pecado en el mundo, ¿saben cuál es? Por la severidad que vendrá. Por la severidad que vendrá. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 5 de Zacarías. Miren la severidad que vendrá. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. O sea, lo que habla el verso 3, destruido, es erradicado de la comunidad pactal, y contundencia que permanecerá en su casa, dice ahí el verso 3, y la va a consumir. De los juicios aquí sugiere que se van a cumplir ahora en el milenio allá, porque solo entonces Dios castigará el pecado de manera tan rápida y amplia. Dirá, pastor, pero este pasaje es para allá, un hecho futuro es Israel. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No somos un pueblo de Dios también? ¿O no somos pueblo de Dios? Nosotros, dice ahora, fuimos adoptados y nos hicimos una sola nación, un solo pueblo de Dios. ¿O no sos pueblo de Dios? Si no sos pueblo de Dios es porque tú no tienes a Cristo en tu corazón y no estás parte de nosotros como hijos de Dios. Y déjame decirte que sin Cristo hay una tremenda condenación de tu vida, muerte espiritual y muerte física, y es que tú morirás, irás al infierno. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere de vosotros, querido amigo y hermano? ¿Que viene castigo? Sí, claro que sí, querido amigo. La iglesia tiene que ser probada en este tiempo. Es que esa enfermedad es increíble, el fin del mundo. No, hermano, no es el fin del mundo. Es que está probando quiénes son fieles y quiénes son los que van a regresar a la iglesia fielmente, con corazón contrito y humillado. ¿Por qué razón? Porque la amenaza divina es que el rollo permanecerá en medio de la casa hasta que haya ejecutado su juicio mortal sobre él, toda ella. Y esta es una solemne advertencia que Dios nos está dando, hermano. Esta enfermedad no se va a ir hasta que el pueblo se arrepienta y vea también los cristianos que hay que permanecer firme en el Señor. Tenés que estar firme y fiel en el Señor. ¿Por qué razón? Otra manera que podemos ver consecuencia de todo esto es por la maldad que es personificada por una mujer sentada dentro de una caja de efa. Vean el versículo 6 al 8, dice ahí, y dije, ¿qué es?
Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca de, ¿qué dice ahí? Del efa. Mire que la efa era una unidad. El efa era una unidad de medida para los granos básicos de aquella época. Puede ser maíz o el frijol, como decimos nosotros, esos son granos básicos, el arroz. Entonces el efa aquí era una unidad de medida para los granos básicos. El hecho de que ella, la mujer que se menciona ahí, ella estuviera en una caja encerrada con una tapa tan pesada, dice ahí que era de plomo la tapadera, es seguramente señal aquí de la potestad que Dios tiene sobre la misma. Dios representa ese plomo de la señal de potestad que Dios tiene. ¿Y cuánto creen que Dios tiene potestad de autoridad? Nadie puede contra Dios. Esta visión tiene una gran importancia si tenemos en cuenta que su mensaje es la purificación de la tierra. Y Dios quiere que la tierra se purifique. La erradicación completa de la maldad. Eso es lo que se está refiriendo. Dios quiere eliminar la maldad, querido hermano. Y esta visión guarda una relación muy estrecha con la anterior, que señala el castigo que vendrá sobre la tierra por causa de la maldad de los hombres. Pero el pecado de la humanidad solo podrá ser erradicado cuando la misma fuente de maldad también sea destruida. Cuando el Señor venga, querido amigo y hermano, por su iglesia, ya no hay tiempo para atrás. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no vayas a pensar que va a haber una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta oportunidad. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. Ahora es el tiempo de entregar nuestras vidas al Señor. Y mientras ahora tú tienes la oportunidad de abrir tu boca, de predicar el mensaje, de evangelizar, tienes que hacerlo hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora bien, el ángel que representa esta visión selló la caja. Eso es lo que significa, selló la caja con una tapa de plomo, como una señal de que el pecado no tendrá más dominio sobre la tierra. Vean ustedes, ¿qué esperanza tenemos nosotros para este tiempo? ¿Saben cuál es? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Jesus Christ. Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Por qué razón, querido amigo y hermano? Su poder ha ido anulado o ha sido anulado por el poder de Dios. Esta caja también, además de ser hallada, será llevada lejos de Judá, a la tierra de Sinar. ¿Sabe qué es la tierra de Sinar? Ahí en el pasaje que leímos se encontró la palabra Sinar. Sinar es Babilonia. Es Babilonia, o sea, Babilonia. Babilonia fue usada como símbolo de maldad. ¿Sabían ustedes que Babilonia fue usada como el símbolo de maldad? En Apocalipsis, Juan, vemos también a Babilonia como símbolo de pecado. Babilonia representaba para Israel, número uno, la opresión. Los judíos estaban regresando de Babilonia, de este oprobio cautiverio del que fueron víctimas. Número dos, vemos ahí que Babilonia es el inicio de la maldad, pues que en su seno floreció la maldad en el tiempo de Noé, recuerden, y después del diluvio, cuando intentaron edificar la torre de Babel. Acuérdense de todo eso, cómo el mundo ha venido a profanar, ha venido a hacer cosas que no le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3, vean ustedes, era la tierra de las más variadas religiones, había de todo ahí en ese lugar. ¿Cuánta gente ahora solamente son cristianos cuando son creyentes firmes cuando tienen, y cuando no tienen no son creyentes firmes porque dicen que Dios es el culpable? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra posición?
Las consecuencias nos llevará al castigo y destrucción, hermano. Las consecuencias del pecado nos llevará al castigo y a la destrucción. Este pueblo de Honduras, refiriéndose a mi país, tiene que pagar un precio por aislarse de Dios, por dudar y por hacer un lado a los pastores que predican sana doctrina, no esos apóstoles, porque ahí quiero ver esas personas que tienen grandes mega iglesias, que cuando venga el problema lo que están ahorita es preocupados porque no hay billete ya. Si supiera que lo que Dios quiere de nosotros es una entrega total y humillación. Sí. Este pueblo tiene que arrepentirse, hermano. Cuidado con tu vida, creyente, te voy a decir esto, en que te desvíes y empiezas a jugar con tu vida en el pecado. Porque la de consecuencia nos va a llevar al castigo y a la destrucción. Número 3. Cuidado con ignorar, porque existe la justicia divina. ¿Cuántos lo creen que existe? Amén. Miren el verso 10 y 11 del capítulo 5 de Zacarías. Dice: dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lleva el Efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. Ya le dije, Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre, dice ahí, Su base. su base. ¿A dónde llevan el Efa?, preguntó Zacarías. ¿A dónde? La respuesta del ángel es, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Babilonia tiene la significación general de contraparte de la Tierra Santa. Es el epítome de la maldad y un lugar apropiado, déjame decirte, para volcar el pecado concentrado de Judá. Pero más que esto, quiero decirte, ahí hay de construir un templo para el Efa, en el cual la pondrán sobre su base como una imagen. Vean ahí el verso 11. Y él me respondió, para que le sea, ¿qué dice ahí? Edificar. Ahí van a hacer una casa, miren. O sea, esa construcción, construir un templo para el Efa, en la tierra de Sinar, miren, en Babilonia. Y cuando esté preparado lo pondrán sobre, ¿qué dice ahí? Su base. De este modo, en Babilonia, el pecado no solo tiene su hogar natural, sino que se le rinde culto. ¿Y cuántos de nosotros estamos rindiendo nuestras vidas a cultos paganos? Dice el Señor que nuestro cuerpo es templo y morada, ¿verdad? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es cualquier cosa? No. Es el Señor Jesucristo en nosotros. Este cuerpo no se debe de contaminar con nada de este mundo. Y muchos no queremos entender esto. ¿Por qué? Número 2. Por cómo Dios reaccionará, donde ya no permitirá que el mal continúe. Quiero terminar mirando 1 de Corintios, capítulo 5. Miren capítulo 5. Verso 13. Porque Dios, quiero decirte que va a reaccionar donde ya no permitirá que el mal continúe. Dios ya no permite y ya no va a permitir que el mal continúe. Mire el capítulo 5, verso 13 de 1 Corintios. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de ¿qué? De vosotros. Saben que en la iglesia el mal no puede coexistir pacíficamente con el bien. El mal no puede estar en la iglesia. Quitad, dice Pablo, a ese perverso de entre vosotros. Le dijo el apóstol Pablo a la congregación de Corinto que qué compañerismo, en otras palabras, tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay un lugar eterno y final, hermano, para la maldad. Y Dios lo ha preparado para eso. Apartaos de mí, dice la Biblia, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Si tú, amada iglesia, la iglesia no es el edificio que tenemos allá. La iglesia eres tú, aquel que ha recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Si tú crees que a Dios le agrada que tu vida la lleves en desorden, déjame decirte, Pablo dijo que el bien no puede coexistir la injusticia con la justicia. Y tú tienes que arrepentirte. Queremos anotar que Dios va a liberar al mundo del mal. Dios nos va a liberar a nosotros de este tiempo. Dios nos va a sacar de esta crisis. Pero si tú flaqueaste y te apartaste, te vas a quedar atrás. Pero mi esperanza, la esperanza de mis hermanos, es que Jesucristo tiene el control de todo. La gran purga llegará el día del juicio, cuando los obreros recojan el trigo y separen de él la paja y la hierba. Por otra parte, Dios ya lo está haciendo, hermano. Y un ejemplo de ellos es en el Nuevo Testamento ya. Mentira, pastor. Ignoran a Ananías y Zafira. Ya lo hizo. Hoy vamos a darnos cuenta, y eso es lo que Dios va a probar también. Amadas iglesias, pastores, prediquen la sana doctrina, prediquen la verdad, porque esperamos que tú, creyente, amigo, hermano, te vayas a apartar y te estás contaminando más del mundo que lo que Dios tiene. ¿Saben qué es lo que está haciendo hoy el mundo? Celebrando el día del homosexualismo. Hasta en la televisión ya están poniendo el logo de ellos, varios colores de como el arco iris. Ese es el símbolo de los homosexuales. Cuidado con estar a favor de esto, porque Dios condena y castiga, y las consecuencias no las quita el Señor, sino que las condena. En 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de, dice qué, de nosotros. No te vayas a sorprender, pastor amado amigo, que muchos de ahí ya no vuelvan a la iglesia. Yo oro por nuestra iglesia en nuestro país, y yo te animo que el tiempo, el reloj se está terminando, y puede ser que ni nos lleguemos a reunir y el Señor haya venido por nosotros. Pero, ¿estás listo? ¿Estás preparada? ¿Preparado? ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Por qué? Mientras la música suena, concluyo diciéndote estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a quién andamos nosotros, al Espíritu. Romanos 8:2-4. Tú y yo ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo en este tiempo de crisis tienes que andar conforme al Espíritu, porque el mal no va a llegar a ti si tú andas conforme al Espíritu. Esta enfermedad no va a tocar tu vida si tú andas
conforme al Espíritu. Podrás sentir un malestar, una tos, una gripe, pero es natural que el hombre tiene que pasar esto. Pero el mal del mal que estamos viendo, de crisis, no va a llegar a ti si tú andas conforme al Espíritu. Es tiempo, querido amado hermano, que te levantes y busques de Él. Cuidado con ignorar lo que hoy aprendimos esta mañana. El carácter y juicio de Dios sobre el pecado, eso de Él lo condena y lo castiga. Lo que está sucediendo hoy no es nada nuevo, sino más bien para que tú recuerdes que Dios existe y que Dios está latente a aquel que le busca. Por eso Zacarías significa recuerda, Jehová recuerda. Y hoy Dios nos ha recordado una vez más de lo que Él le agrada y lo que tú y yo debemos hacer en esta tierra. Si tú no tienes a Cristo, amigo, recíbele como tu único Salvador personal. ¿Cómo? Entrega tu vida diciendo: reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito de Jesucristo para ir al cielo. Y también, aparte de eso, en reconocer es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú eres salvo y le recibes. Y dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Serás un hijo de Dios y tendrás una salvación eterna y para siempre. Tú, amado amigo y hermano en Cristo e iglesia, recuerda esto. Hoy el Señor nos está llamando a que pensemos y reflexionemos de cómo yo estoy comportándome como hijo tuyo. Cuidado con ignorar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu mensaje predicado. Gracias por tu palabra que nos enseñaste a través de este libro sagrado, la Biblia, cómo debe de ser nuestro andar en esta tierra y cómo nosotros debemos de entender cómo debemos de caminar, a permanecer fieles sin contaminarnos para la esperanza y victoria que alcanzaremos como hijos tuyos. Gracias, Señor. Protege a mis hermanos donde estén. Ruego delante de ti que les ayudes a salir adelante. Protege a mis hermanos que están pasando en crisis en sus comunidades. Ayúdales, Señor, a confiar y a depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, amado hermano. Un segundo más. 5:30 de la tarde, culto evangelístico. No te lo pierdas. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y a tu mente. Muy buenos días. Dios te bendiga. Nos despedimos. Amén.